Por terco y por borracho se lo llevó la merengua. ¿Y qué es la merengua? El encanto. ¿Cuál pinche encanto, abuela? Mi papá ya se murió. Ya déjelo descansar en paz. Ese cabrón no va a descansar nunca. Ese cabrón está de ánimas. Ya, buenas noches, abuela. Un pequeño pueblo pesquero es atormentado por décadas por una entidad demoníaca en forma de mujer. La miringua hechiza a los pescadores para atraerlos al lago, mientras que atormenta a muchos otros habitantes inocentes para conducirlos a las peores muertes posibles. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Esta espeluznante historia comienza con el recuerdo de un nativo, quien rememora los tiempos en los que el lago era cristalino, lleno de vida y abundante en peces. Sin embargo, desde la llegada de ella, la miringua, todo cambió. Los peces comenzaron a extinguirse y poco a poco, el agua fue desapareciendo. Con cada paso hacia la orilla, el riesgo de acercarse al lago se incrementaba, como si cada segundo añadiera un peso invisible al aire. Según dicen, el único capaz de enfrentarse a tal amenaza es Dios mismo, pues únicamente Él podría tratar con la muerte en persona. En ese mismo escenario, a orillas del lago, aparece la miringua, una criatura semejante a un humano, devorando con desesperada rapidez la carne de un animal para saciar su incontrolable hambre. Mientras tanto, dos jóvenes disfrutan de un rato agradable pescando frente al lago. Entre risas y copas, esperan con entusiasmo lograr una buena captura. Antes de que el sol se oculte, deciden subir a escondidas a una lancha en el muelle, sin que el dueño lo note. Al alejarse de la orilla, continúan conversando animadamente, bebiendo y dejándose llevar por decisiones imprudentes. Creen que lanzarse al agua es una idea divertida, así que juegan despreocupadas, hasta que la atmósfera se torna más densa y casi sin pensarlo, acortan la distancia entre ellas para besarse con pasión. Pronto, la noche se cierne sobre el lago. La única luz que permanece es la plateada claridad de la luna y el parpadeo de unas cuantas linternas. Federico, pescando solo, revisa sus redes en silencio cuando de pronto distingue a una joven cruzando frente a él en un bote y, sobresaltado por la visión, decide regresar apresuradamente. A la mañana siguiente le cuenta a un compañero lo sucedido. Asegura haber visto a una muchacha pescando a solas durante la madrugada, cerca de la Piedra del Toro. Su amigo, incrédulo, le responde que resulta imposible que alguien estuviera allí a las 3 de la mañana y le insinúa que quizá lo que vio fue a la temida miringua. No obstante, Federico se rehúsa a aceptar esa explicación y, movido por la intriga, regresa esa misma noche al lago. En plena oscuridad, siente de repente que no está solo. De entre las sombras se acerca una joven encantadora, quien lo saluda con una sonrisa. Federico la reconoce enseguida y ella se presenta como Aurora. El hombre, aún con el sobresalto a flor de piel, le confiesa que le había dado un buen susto. Tras intercambiar algunas palabras, Aurora le confirma que vive en la zona y juntos se distraen observando un pequeño pez atrapado en la red. Con confianza creciente, Federico le propone mostrarle un lugar especial, asegurándole que le fascinará, por lo que ambos acuerdan volver a encontrarse al día siguiente. Esa misma jornada, en el pueblo cercano, tiene lugar una celebración llena de color y algarabía en honor a los pescadores. La música vibra en cada rincón, envolviendo las calles con su energía festiva. La gente ríe, baila y se deja llevar por el júbilo de la ocasión. No todos, sin embargo, participan del espíritu tradicional. Un grupo de adolescentes, distraídos de la fiesta, comparten una botella entre ellos mientras fantasean con lo que harían si tuvieran una fortuna. Sus sueños van desde vivir noches de pasión junto a Bad Bunny hasta lucir elegantes para conquistar a la chica de sus pensamientos. Sin embargo, la única chica del grupo considera que la fantasía de su hermano Alex resulta demasiado simple. Ella insiste en que aquella muchacha, Steffi, es bastante fea, y decidida a defender su opinión delante de la hermana de Steffi, usa el afilado machete que siempre lleva consigo. No obstante, cuando la situación parece haberse calmado, la hermana de Steffi arremete de manera repentina contra la busca pleitos, quien logra alcanzar su arma y sin piedad la ataca con furia desatada. Esa misma noche, la joven camina junto a Alex por el pueblo, disfrutando de la brisa nocturna, hasta que de pronto siente la perturbadora presencia de alguien que los observa desde la distancia. Con aguda atención alcanza a escuchar la risa burlona de una mujer escondida. Aún con el machete en mano, la chica ordena a quien se halla oculta que salga de inmediato, convencida de que se trata de la muchacha con la que había peleado horas atrás. Alex, sin embargo, atribuye esas sospechas al estado de ebriedad de su hermana. Con paciencia logra calmarla y finalmente la carga en brazos para llevarla de regreso a casa, asegurándose de que llegue sana y salva. Al dejarla en su cama, la abuela de ambos adolescentes observa el estado lamentable en que se encuentra la muchacha. Con profunda decepción,
sospecha que terminará siguiendo los pasos de su padre, hundida en el alcohol, y teme que, al igual que él, pueda ser reclamada por la miringua. No obstante, su nieto prefiere no escuchar tales advertencias y se retira a dormir. La anciana, antes de descansar, enciende algunas velas frente a un santo y eleva plegarias con voz temblorosa. Suplica a Dios que cuide de sus nietos y los proteja tanto como les sea posible, pues conoce de primera mano las fuerzas oscuras que merodean el pueblo y está al tanto de las atrocidades cometidas por la miringua. En otro punto del relato, Jesús, un pescador solitario, cumple con sus labores en el lago a altas horas de la noche. Espera pacientemente obtener algo que llevar a casa y, finalmente, consigue atrapar algunos peces. Sin embargo, su alivio se transforma en espanto al notar que los animales están podridos, bañados en sangre y en un estado deplorable. Para su horror, los peces que aún permanecían en el agua mueren de repente sin explicación alguna. Examinando de cerca a uno de los cadáveres, percibe algo extraño en sus pupilas y el hallazgo lo aterra de tal manera que regresa a la orilla con la mayor rapidez posible. Para cuando alcanza el muelle, el sol ya ha comenzado a iluminar el cielo. Allí se encuentra con un compañero, a quien llama con urgencia. Pedro acude intrigado y Jesús le muestra su desdichada pesca nocturna. Para su sorpresa, su amigo observa que los peces están en perfecto estado e incluso algunos siguen vivos. Pedro insinúa que Jesús simplemente estaba ebrio, lo cual confunde aún más al pescador, que ya no sabe si lo que presenció en el lago fue real o producto de su imaginación. Poco después volvemos a ver a la misma chica del inicio, Berenice, ahora sentada a la orilla del lago, sumida en silenciosas reflexiones. Es entonces cuando Carlos, propietario de la lancha que ella y Alicia tomaron en secreto, la descubre. Con un gesto amable la incita a acercarse y le asegura que no guarda rencor, sugiriendo que la próxima vez simplemente le pidan la embarcación prestada. Ella, algo avergonzada, se disculpa y juntos se alejan del muelle para dar un paseo. Él intenta enseñarle a conducir el bote y poco a poco la muchacha comienza a ganar confianza. Con paciencia aprende a maniobrar la embarcación, a acelerar con seguridad y sobre todo ambos descubren que entre ellos existe una conexión especial que los acerca cada vez más. Por esa razón deciden pasar más tiempo juntos. Recorren el pueblo, comparten miradas cómplices y, sin darse cuenta, empiezan a enamorarse. En una de sus escapadas llegan a una estructura escondida en la zona, un refugio apartado que les brinda privacidad, sin saber que en las sombras alguien los observa. Alicia, la amiga de Berenice. Al tener la oportunidad, Alicia confronta a su amiga para cuestionarla con enojo sobre lo que pretende hacer con aquel chico. Los celos la consumen tanto por el tiempo que ella dedica a él que ni siquiera está dispuesta a dejarla continuar su camino sin antes intentar besarla. Sin embargo, Berenice logra zafarse y dejarla atrás. En otro punto del relato, Alex abandona completamente solo el muelle y se adentra en el inmenso lago, sin darse cuenta de que, desde la orilla, es acechado silenciosamente por el espíritu vengativo de la miringua. Con el paso de las horas, Alex va a visitar a Steffi, la hermana de la muchacha que resultó herida por los ataques de la hermana de Alex. Steffi le cuenta que el brazo de su hermana recibió 7 puntos. Y le comenta que ella está tan enojada que planea vengarse de alguna manera, aunque nadie sabe exactamente qué pretende hacer. Incluso su propia hermana insistió en que lo mejor sería que ella no se acercara más a él. Aún así, ninguno de los dos jóvenes quiere despedirse. Para demostrar que sus sentimientos son sinceros, Alex le entrega un collar como símbolo de su afecto. En ese instante, la intimidad del momento los envuelve, y estando solos a la orilla del río, ambos adolescentes comienzan a dejarse llevar lentamente por la tensión que crece entre ellos. Justo entonces aparece la hermana de Steffi, que ha salido en su búsqueda. De inmediato se percata de que no está sola y con un intento desesperado de detenerla antes de que cometa un error, se acerca apresuradamente a los dos, pero antes de poder pronunciar palabra alguna, Alex es jalado con brutalidad hacia la hierba espesa, desapareciendo entre el monte sin dejar rastro alguno de su presencia. Por su parte, volvemos a ver a Federico, que aguarda impaciente a Aurora en un restaurante, con la intención de recibirla con flores. Sin embargo, la muchacha nunca llega a la cita, lo que lo desanima por completo. Esa misma noche, abatido, decide regresar a la orilla del lago con la esperanza de encontrarla en el agua, pero lo único que descubre es a un grupo de amigos revisando la pesca del día. Al día siguiente observamos al hombre deambulando por la zona, corriendo de un lado a otro visiblemente alterado. Se muestra inquieto, hasta que finalmente se topa cara a cara con Aurora. Lleno de reproches, le reclama que no acudiera al encuentro que habían planeado, pero ella, sin pronunciar palabra alguna, simplemente le ofrece un poco de mango. Entonces, la chica se aproxima lentamente hacia él, acortando la distancia e intensificando la tensión entre ambos. Sin necesidad de decir nada, intenta seducirlo con su sola presencia, hasta que finalmente lo besa y lo incita a dejarse arrastrar por el deseo, desesperándolo por acercarse aún más a ella. Pronto, el calor entre ambos se intensifica aún más. Sin embargo, justo cuando Federico cree estar disfrutando al máximo, algo lo desconcierta por completo. De repente advierte que Aurora se encuentra a varios metros de distancia, observándolo, y que lo que en realidad sostiene con sus manos no es a ella, sino un pescado vivo que se agita con fuerza. Y por si la confusión no fuese suficiente, en un parpadeo descubre que Aurora ha desaparecido sin dejar rastro. Al mismo tiempo, vemos a Jesús entrando tambaleante en una tasca, visiblemente ebrio, proclamando a gritos
vemos que el lago está encantado. Asegura con vehemencia que algo terrible está a punto de sucederles a todos, pues todo lo que logra pescar aparece podrido. Sin embargo, nadie le presta atención. Entre burlas, intentan sacarlo del lugar, hasta que un hombre se apiada de él y lo invita a quedarse, animándolo a tranquilizarse y a contar lo que lo atormenta. Así, Jesús explica con voz entrecortada que ha visto el fin del mundo reflejado en las aguas del lago. Sus palabras, lejos de convencer, solo provocan risas y murmullos entre los presentes, quienes lo tachan de loco. El único consejo que recibe es entregarse a Dios o confiar en algún santo que pueda librarlo de aquellas ideas delirantes, por lo que poco después lo vemos arrodillado frente a un altar, rezando con fervor a Dios y a cualquier fuerza suprema que lo escuche, buscando un alivio que no llega, pues nada parece calmar la creciente ansiedad que lo consume. En las horas siguientes, determinado a probar la veracidad de sus palabras, Jesús regresa al lago y pasa la noche pescando hasta el amanecer. Sin embargo, cuando intenta mostrarle a un grupo de pescadores que su captura está corrompida, sufre un colapso que nubla su mente. En su desesperación, no logra ver que los peces que tiene frente a sí están en perfecto estado, frescos y brillantes, como si nada hubiera ocurrido. Ante esta escena, los demás hombres comienzan a preocuparse seriamente. Algunos creen que deberían llamar a un médico, mientras otros sugieren prohibirle volver al lago, pues en ese estado de perturbación podría provocar un accidente. Mientras deliberan, lo mantienen amarrado afuera, y Jesús, indefenso, empieza a intranquilizarse con cada susurro del viento entre los árboles. De pronto, un sonido rompe el silencio, la risa estridente de una mujer que parece provenir del bosque. Atemorizado, intenta gritar para pedir ayuda, pero nadie acude a su llamado. Entretanto, en el lago, varios pescadores continúan su labor cotidiana hasta que uno de ellos descubre con horror que ha atrapado decenas de peces en estado de putrefacción. Alerta a sus compañeros, quienes pronto confirman lo impensable. Todas sus redes están llenas de animales muertos, y algunos incluso comienzan a flotar en la superficie, esparciendo un hedor insoportable. Aterrados, los hombres corren hacia la orilla para ver a Jesús, quien sigue atado, con la mirada perdida y una expresión vacía. Lo único que alcanza a pronunciar con voz quebrada es que ya se los había advertido. Aún así, algunos creen que todo se trata de una broma macabra o de un plan siniestro urdido por el propio Jesús, aunque no pueden explicarse cómo pudo haberlo hecho si ha estado inmovilizado todo el tiempo. Entre las discusiones, uno de los pescadores se atreve a decir en voz baja que todo aquello es obra de la miringua, pero por supuesto nadie le cree. Lo llaman supersticioso, igual que a Jesús, aunque en el fondo sus palabras parecen ser las únicas que guardan un inquietante sentido. Ahora todos saben que algo oscuro está a punto de suceder. Sin embargo, el grupo entero cree que la mejor decisión que podrían tomar es deshacerse del pescador que perdió la razón. Las diferencias dentro de un conjunto tan numeroso comienzan a hacerse evidentes, y para evitar un conflicto mayor, Luis, el único que aún cree en la palabra de Jesús, propone que todos se retiren a descansar y dejen la decisión para la mañana siguiente. Además, les pide con firmeza que ninguno salga a pescar hasta nuevo aviso. Esa misma noche, uno de los hombres bebe sin control, hasta que de pronto escucha una voz femenina profunda y extraña que en otra lengua le pregunta si desea que los peces regresen al lago. A cierta distancia, la miringua se deja ver, mostrando sus largos y afilados colmillos. Mientras tanto, un par de niños descubren a Alex sin vida, flotando destrozado en las aguas del lago, víctima de la criatura. Cuando su hermana recibe la noticia, llevan el cuerpo a casa, donde la abuela rompe en llanto por la pérdida. El velorio se celebra poco después, en medio de un ambiente cargado de tristeza. No obstante, la hermana de Alex cree saber quién arrebató la vida a su hermano, pero la abuela la obliga a guardar silencio. Todo el pueblo se ve afectado por la muerte del muchacho. Cada quien sufre la pérdida a su manera. Sin embargo, su hermana sigue escuchando la risa inquietante de una mujer cuando camina cerca de los pastizales. La joven sabe con absoluta certeza que no está sola y que algo la acecha desde las sombras. Al día siguiente, Steffi se encuentra con la hermana de Alex y le entrega el collar que él le había regalado. Admite que desconoce lo que ocurrió, pero asegura que lo quería de verdad y que jamás habría podido hacerle daño. No obstante, la muchacha, consumida por el dolor y con un comportamiento amargo, rechaza sus palabras, le devuelve el collar y se aleja sin mirar atrás. Acompañada de dos jóvenes, ella se sube en un bote con la intención de desahogar su dolor por la pérdida de Alex. Está visiblemente devastada. La tristeza se mezcla con frustración y, cegada por el rencor, decide que se vengará acabando con la hermana de Steffi, convencida de que ella es la responsable de la tragedia. Por otro lado, Federico medita en soledad a la orilla del lago hasta que ve a Aurora adentrándose en el agua. La llama con insistencia para detenerla, pero al no recibir respuesta, prepara su bote para él mismo salir a buscarla. Sin embargo, su esfuerzo resulta en vano. De inmediato sale del lago y recorre los alrededores tratando de hallarla,
Pero Pedro, otro pescador, observa su extraño comportamiento y decide seguirlo para preguntarle qué ocurre. No obstante, Federico, desesperado, le ruega que guarde silencio y continúa su camino hasta llegar bajo un puente. Allí recoge ramas y con ellas fabrica un atuendo improvisado para camuflarse entre la maleza cercana a su casa. Pasa horas oculto entre la hierba, aguardando el momento en que Aurora vuelva a mostrarse. Por su parte, Alicia pasa sus penas en la tasca del pueblo, bebiendo y fumando hasta altas horas de la noche. También ella comienza a sentir la presencia de algo extraño rondando en el lugar, pues, al igual que otros, escucha aquella inquietante risa femenina que se esconde entre la hierba. Mientras Alicia se consume en su dolor, Berenice tiene buenos momentos con Carlos. Pasan largas horas juntos cada día, montando a caballo y compartiendo momentos de intimidad, mientras la pobre Alicia ahoga su tristeza en el alcohol y busca consuelo en la compañía de otros hombres. Un día, Berenice vuelve a buscarla para preguntarle cómo ha estado. Sin embargo, es evidente que Alicia no quiere saber nada de ella. No le importan sus disculpas. Aún así, con cierto esfuerzo, decide escuchar lo que tiene para decirle. Su amiga le anuncia que se casará con Carlos. Alicia, incapaz de fingir alegría, muestra abiertamente su desdén. No está dispuesta a asistir a la supuesta celebración. A pesar de ello, Berenice le entrega la invitación por si cambia de opinión, y antes de marcharse le recuerda lo mucho que la aprecia. Mientras tanto, Jesús continúa atado en el mismo lugar. Aunque duerme pese a estar completamente indefenso, la misma sonora risa lo despierta. Al abrir los ojos, descubre la figura de una mujer hermosa observándolo a la distancia. Ella se muestra desnuda, pero en un instante desaparece, revelando que no era más que la miringua. De repente, el hombre se sobresalta al ser interrumpido por otro pescador, el mismo hombre que, borracho, había visto antes a la entidad desde su casa. Este le asegura que ahora comprende lo que Jesús trataba de advertirles a todos y lo incita a terminar con aquello de una vez por todas. Ambos suben a un bote y se adentran en el lago rumbo a un sitio específico. El pescador desea saber qué fue exactamente lo que Jesús vio el día en que presenció a los peces muertos. Este repite con convicción que lo que contempló fue el fin del mundo, pero para horror de ambos, los peces vuelven a aparecer flotando sobre la superficie del agua. Ante tal visión, el pescador decide que la única manera de acabar con ese terror es eliminar a Jesús. Sin pensarlo dos veces, lo aniquila y hunde su cuerpo en las aguas oscuras del lago. De inmediato, el asesino regresa a pie a su casa para despojarse de la ropa ensangrentada. Sin embargo, por más que intente ignorarlo, no puede dejar de escuchar la carcajada que lo persigue, resonando en lo más profundo de su mente. Al día siguiente volvemos a ver a Federico de un lado a otro, camuflándose entre la hierba del pueblo mientras busca con desesperación a Aurora. La rastrea por todas partes y al llegar a la orilla del lago, presencia una escena perturbadora. La joven se encuentra con otra mujer de piel y cabellos pálidos, sin saber que en realidad se trata de la miringua. Aurora percibe la presencia de Federico, pero aún así ella continúa con su extraño ritual junto a la miringua. De pronto, el espíritu adopta una forma gigantesca y carga a la joven entre sus brazos para devorarla. Mientras ella no opone resistencia alguna, el hombre, desesperado, intenta socorrerla, pero en un instante se revela que está luchando solo contra el agua, como si todo hubiera sido un espejismo. Horas más tarde, exhausto, el pescador se queda dormido hasta que Pedro irrumpe en su casa para despertarlo e intentar ayudarlo a recobrar la cordura. Le muestra una fotografía que reúne a todas las mujeres de la isla, pero Aurora no aparece en ninguna de ellas, por lo que su amigo le hace ver que tal vez está enamorado de una ilusión. Sin embargo, Federico se mantiene absolutamente convencido de lo que vio. Mientras tanto, uno de los pescadores descubre que Jesús ya no está atado en el sitio donde lo habían dejado. Alarmado, va a avisar al mismo hombre que en realidad lo aniquiló. Este, por supuesto, finge no saber nada, y cuando aquel pescador anuncia con júbilo que la desaparición de Jesús ha devuelto los peces al lago, sostiene con firmeza que, al fin, dejarán de ser atormentados por el encanto que mataba todo lo que habitaba en las aguas. Un par de días después de la muerte de Alex, su hermana continúa llorando su pérdida con la misma intensidad que el primer día. Federico, entre tragos, intenta razonar consigo mismo, mientras Alicia se prepara con esmero para asistir a la boda de su amiga, sin sospechar que ella también está siendo acechada por la miringua. La celebración se desarrolla con bailes y actos llenos de colores brillantes. Para pasar desapercibida, la hermana de Alex se coloca una máscara y un atuendo acorde a la festividad, con el fin de acercarse a Steffi y a su hermana. Mientras tanto, la entidad que atormenta al pueblo se pasea frente a los habitantes, invisible a los ojos de todos. La muchacha, ocultando su dolor tras la danza, finge ser parte del espectáculo para ejecutar su venganza. Baila al compás de la música, buscando entre la multitud a su verdadero objetivo. Y cuando finalmente lo encuentra, desenvaina un machete con la intención de vengar la muerte de su hermano. Sin embargo, al quitarle la máscara a la víctima, descubre, horrorizada, que no ha atacado a la hermana de Steffi, sino a la propia Steffi. Esta herida es rápidamente auxiliada por su hermana, quien le promete que estará bien. No obstante, en un giro brutal, la joven saca también un machete para contraatacar a la hermana de Alex, aunque otros muchachos logran intervenir y apartarla a tiempo. Aún así, la hermana de Steffi inicia una frenética persecución, corriendo entre la multitud hasta alcanzarla. Cuando al fin la atrapa, utiliza su
su afilado cuchillo para herirla mortalmente. De este modo, la hermana de Alex cae de golpe al agua, tiñendo de rojo la superficie del lago con su sangre. Por su parte, Federico deambula en soledad por las calles del pueblo hasta que, impulsado por la obsesión, decide irrumpir en una propiedad privada para indagar entre los archivos antiguos de la isla. Su objetivo es encontrar una fotografía de Aurora. A pesar de escuchar ruidos extraños a su alrededor, nada lo distrae de su empeño. Con paciencia meticulosa, revisa uno a uno los viejos documentos, escudriñando cada carpeta en busca de alguna pista. Finalmente, se topa con una imagen. El rostro de Aurora aparece en una vieja fotografía, rodeada de varias personas. En sus brazos sostiene a un bebé, y lo que lo desconcierta aún más es descubrir que aquella imagen data del año 1896. De repente, sobre sus manos se proyecta la oscura mirada de la miringua. Acto seguido, la mismísima Aurora se materializa con calma en el lugar. Se aproxima a Federico y observa su propia fotografía, como si la reconociera. El hombre, preso de la desesperación, le exige a gritos que le revele quién es en realidad. La escena se traslada entonces al lago, donde el asesino de Jesús pasa la noche pescando en soledad. Al principio, su red le brinda una abundante captura, pero en un instante todo cambia. La presa se vuelve imposible de izar. Desde el fondo de las aguas emerge una mujer espectral que lo sujeta con fiereza y lo arrastra a las profundidades, condenándolo a desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, la boda de Berenice y Carlos se lleva a cabo, trayendo de nuevo alegría al pueblo. Los habitantes celebran con entusiasmo el matrimonio, entre risas, música y brindis. Cuando Alicia llega, saluda a su amiga para felicitarla por el compromiso. Sin embargo, en un arrebato inesperado, besa a la novia frente a todos y, acto seguido, ofrece sus felicitaciones al propio Carlos. Por otro lado, Federico parece estar más cerca que nunca de obtener respuestas de Aurora. Ella lo conduce por los senderos del pueblo hasta llevarlo a la orilla del lago. Con voz serena, lo incita a sumergirse en el agua. Él, cegado por la ilusión, la sigue sin dudar. Incluso llega a tomar su mano. Pero la verdad es que el hombre está completamente solo en medio del agua, aunque en su mente percibe claramente la presencia de Aurora a su lado. En ese instante, desde las profundidades, emergen lentamente las manos de la miringua. Con una fuerza sobrehumana se aferra a sus pies y lo arrastra hacia lo más hondo, ahogándolo sin que nadie llegue a saber lo que ocurrió. Mientras tanto, la ceremonia sigue su curso. Carlos, sin embargo, no se siente cómodo con la presencia de Alicia, consciente de que la mujer está enamorada de su esposa. Incómodo, pide a la seguridad que la expulsen del lugar, pero Alicia, en un acto impulsivo, logra huir de quienes intentan detenerla. Toma el micrófono y, frente a todos, declara lo feliz que está por su amiga, resaltando lo hermosa que se ve. Acto seguido, arruina la mesa de los obsequios y, con un gesto cargado de ironía y despecho, les desea la mejor de las suertes en su matrimonio. Antes de que Alicia pudiera ser sacada de la fiesta, le recordó a Berenice cuánto la amaba, y el hecho de que Carlos intentara alejarla de ella comenzó a incomodar profundamente a su esposa. Así, ambas mujeres, atrapadas en un torbellino de emociones, pensaban intensamente la una en la otra mientras trataban de ahogar sus problemas en el alcohol. Sin embargo, la recién casada, incapaz de resistir más, decide buscar a su amiga en secreto, lejos de la mirada vigilante de su esposo, hasta encontrarla bebiendo. Es entonces cuando Berenice confiesa que se dio cuenta de que debe estar a su lado. De ese modo, sin que Carlos sospeche lo que sucede, Berenice intenta huir de su propia boda junto a Alicia, hasta que el esposo descubre lo que ocurre y trata de obligarla a regresar a la fiesta. No obstante, ambas mujeres forcejean con él para escapar, y cuando Carlos descarga sobre Berenice un primer y brutal golpe, ella comprende que está tomando la decisión correcta al dejarlo. Decidida a proteger a Alicia, toma una navaja en sus manos y advierte al hombre que no habrá nada capaz de separarlas. Sin embargo, en medio de la confusión y el forcejeo, Berenice termina por accidente hiriéndose a sí misma con la navaja. Alicia, sin alcanzar a comprender lo ocurrido, cree que todo es culpa de Carlos y, cegada por la ira, utiliza la misma arma contra él, acabando con su vida en apenas unos segundos. Con el corazón desgarrado y el dolor recorriéndole cada rincón del cuerpo, tanto Alicia como Berenice deciden pasar sus últimos momentos juntas. Por fin podían estar juntas, pero un cruel accidente les niega la oportunidad de ser felices. Cuando Berenice exhala su último aliento, Alicia la lleva hasta el lago, deseando que el cuerpo de su amada pueda descansar en paz. Pero de repente se revela que Alicia no está dispuesta a dejarla. Incapaz de concebir una vida sin ella, elige morir para poder acompañarla en el cielo. En lo más profundo del lago del pueblo también reposan los cuerpos del asesino de Jesús, la hermana de Alex, el cadáver de Federico e incluso el mismo Jesús. Todos ellos habían sido arrastrados, de un modo u otro, por la misma entidad oscura que los condujo a su trágico final, valiéndose de encantos, ilusiones, malentendidos y sobre todo del odio y las inseguridades que sembró en el corazón de cada una de sus víctimas.